7. Selección del diseño de investigación. Objetivo: tener una comprensión general de los niveles básicos de la investigación. Describir los distintos tipos de estudio cuantitativos y cualitativos. Analizar los principales diseños de investigación e identificar los criterios que permitan la selección del diseño básico para la ejecución de un estudio. Contenido. 1. Selección del diseño de investigación. Observación. Descripción. Explicación. Predicción. 2. Tipos de investigación cuantitativa. Investigación histórica. Investigación correlacional. Estudio de caso. Investigación ex post facto sobre hechos cumplidos. Investigación experimental. Investigación cuasi experimental. 3. Tipos de investigación cualitativa. La etnografía. La teoría fundamentada. La fenomenología. El método biográfico y la historia de vida. Es estudio de casos. El análisis de contenido y del discurso. La investigación acción participativa, IAP. Estudio ex post facto. Estudios experimentales y cuasi experimentales. La investigación es un proceso dinámico que implica diferentes niveles de complejidad en los cuales se obtienen conocimientos acordes con la finalidad con que se haya planteado la investigación. El proceso del conocimiento científico implica observar, describir, explicar y predecir. 7.1.1 Observación. El proceso de conocimiento científico se inicia con la observación, entendida esta no como el simple acto de ver, tal como cotidianamente se concibe, sino como un proceso selectivo mediante el cual el investigador delimita intencionalmente los aspectos relativos al problema sobre los cuales va a fijar su atención. La observación científica se realiza de una forma racional y estructurada atendiendo a objetivos previamente formulados y mediante el uso de las técnicas e instrumentos más adecuados al tipo de información que se desea recolectar. Los resultados de la observación están determinados por el marco teórico o de referencia que adopte el investigador, es decir, un mismo fenómeno puede conllevar a observación y explicaciones diferentes de acuerdo al modelo teórico en que se fundamente el investigador. Todo problema de investigación se aborda en primera instancia por la observación. Observar implica identificar las características y elementos del objeto de conocimiento. Lejos de ser un acontecimiento pasivo, la observación no resulta solo de la mera impresión, a través de nuestros sentidos, de señales provenientes del mundo exterior y ante las cuales no cabe sino registrarlas, sino que observar cosas, sucesos o relaciones entre sucesos implica aceptar un esquema de referencia al interior del cual lo que observamos adquiere sentido para nosotros y en cuyo contexto las cosas y sucesos adquieren un nombre y a través de él, ingresan a un esquema conceptual. 1. 7.1.2 Descripción. La segunda etapa en el proceso de investigación es la descripción, en la cual se procede con base en la información obtenida, a ordenar los rasgos, atributos o características de la realidad observada de acuerdo con el problema investigativo planteado. La descripción permite reunir los resultados de la observación en una exposición relacionada de los rasgos del fenómeno que se estudia de acuerdo con criterios que le den coherencia y orden a la presentación de los datos. En el nivel descriptivo de la investigación no se plantean explícitamente hipótesis. La finalidad de la etapa descriptiva es la de generalizar a fin de llegar a la formulación de hipótesis, que aunque en esta etapa no van a ser comprobadas, son fundamentadas, con base en la información descrita. La descripción se ocupa principalmente de la información sobre cantidad, ubicación, capacidad, tipo y situación general del problema. La descripción lleva al investigador a presentar los hechos y eventos que caracterizan la realidad observada tal como ocurren, preparando con esto las condiciones necesarias para la explicación de los mismos. 7.1.3 Explicación. La tercera etapa corresponde a la explicación, entendida como el establecimiento de relaciones entre los diferentes aspectos que intervienen en el problema. Explicar implica establecer relaciones entre rasgos de un objeto, situación, acontecimiento, etc., para lo cual es necesario utilizar la información proporcionada por la descripción y las observaciones que se han efectuado para determinar dichos rasgos. Si se tiene en cuenta que los fenómenos y sus elementos no se presentan aislados sino interrelacionados,
La descripción no es suficiente para obtener un conocimiento científico de los mismos. Es necesario entonces identificar los fenómenos que intervienen en el comportamiento del objeto de investigación para poder explicarlo por sus relaciones con el contexto, además de sus componentes y estructura de relaciones internas. La explicación representa pues un paso más allá de la descripción en tanto procura establecer los factores que intervienen en la generación de un fenómeno bajo estudio. 7.1.4 Predicción. La última fase del conocimiento científico consiste en la predicción de la ocurrencia de un determinado fenómeno. A la predicción científica se llega como consecuencia de la explicación de los fenómenos. Predecir, en ciencia, significa poder anticipar sobre la base de las explicaciones logradas acerca del comportamiento de los fenómenos, la ocurrencia y modo de manifestarse de los mismos si se dan determinadas condiciones que se conocen previamente. Predecir científicamente no es adivinar, sino fundamentar la ocurrencia de algo sustentando nuestros juicios en el conocimiento adquirido a través de la investigación con el propósito de prever una serie de acciones que permitan dominar, manejar objetivamente y controlar la realidad. Al anticipar acontecimientos futuros mediante la predicción, el investigador puede definir acciones prácticas que se orienten a hacer que tales eventos sucedan o no, obteniéndose de esta forma la capacidad de solucionar los problemas que se producen en su objeto de conocimiento. La predicción equivale a aquello que el investigador espera que ocurra a partir de las acciones que defina, soluciones, de acuerdo con la explicación que encuentre en su objeto de conocimiento por la predicción y la observación. Observación, descripción, explicación y predicción son todas etapas indispensables del proceso de investigación y ocurren de manera secuencial por niveles de complejidad creciente. Cada nivel supera al anterior, pero este es fundamental para alcanzar aquel. Así, por ejemplo, el nivel predictivo implica un total conocimiento del objeto de estudio, al cual no se puede llegar sin la explicación del mismo y sucesivamente sin escalar los niveles precedentes. ICFES. Serie, Aprender a investigar. Bogotá, autor, 1989, módulos 2. Cuando se va a resolver un problema de forma científica, es muy conveniente tener un conocimiento detallado de los posibles tipos de investigación que se pueden seguir. Este conocimiento hace posible evitar equivocaciones en la elección del método adecuado para un procedimiento específico. Conviene anotar que los tipos de investigación difícilmente se presentan puros, generalmente se combinan entre sí y obedecen sistemáticamente a la aplicación de la investigación. Tradicionalmente se presentan tres tipos de investigación. Aboamad 1 anota que de estos se desprende la totalidad de la gama de estudios investigativos que trajinan los investigadores. Tipos de investigación. Histórica. Describe lo que era. Descriptiva. Explica lo que es. Experimental. Describe lo que será. En cualquiera de los tres tipos anteriores conviene anotar que los hechos o fenómenos que estudiamos hacen relación al tiempo en que estos se producen. En la historia, por ejemplo, los hechos se escapan al investigador por estar en tiempo pasado, mientras que en la descriptiva los hechos que el investigador maneja interactúan con él, y en la experimental, al no existir los hechos en la realidad, el investigador debe inducirlos y para ello deberá describir qué acontecerá al estos existir. Sugerencias bibliográficas. Hernández Sampieri, Roberto, Baptista Lucio, Pilar y Fernández Collado, Carlos. Metodología de la investigación. Quinta Editorial México, McGraw-Hill, 2010. Capítulo 5. Definición y alcance de la investigación a realizar, exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa. Pág 76 a 89. 7.2 Tipos de investigación cuantitativa. En esta sección se presentan los diseños básicos de la investigación cuantitativa tomados del módulo 2 de la serie Aprender a investigar del ICFES. ICFES. Serie, Aprender a investigar. Módulo 2. Unidad 1. Tipos de investigación y sus características. Bogotá, autor, 1989. Pág 9 a 20. 7.2.1 Investigación histórica. Este tipo de investigación busca reconstruir el pasado de la manera más objetiva y exacta posible, para lo cual de manera sistemática recolecta, evalúa,
verifica y sintetiza evidencias que permitan obtener conclusiones válidas, a menudo derivadas de hipótesis. Ejemplos de investigaciones históricas son los siguientes. Evolución de los métodos de enseñanza de la historia de Colombia durante el presente siglo. Conflictos políticos en Colombia durante el siglo XIX. Influencias de las ideologías políticas en las reformas agrarias en el país. Características. Las siguientes características son propias de este tipo de investigación. A este tipo de investigación depende de datos observados por otros, más que por el investigador mismo. Estos datos son de dos clases: fuentes primarias, derivadas de la observación y registro directo de acontecimientos por su autor; fuentes secundarias, cuyo autor informa observaciones realizadas primariamente por otros. Las fuentes primarias son evidencias de primera mano y deben usarse preferentemente. C. Las fuentes deben someterse a dos tipos de crítica: crítica externa, que determina la autenticidad del documento, y crítica interna, que examina los posibles motivos, prejuicios y limitaciones del autor del documento que posiblemente lo hayan determinado a exagerar, distorsionar u omitir información. Contrariamente a la práctica usual, la investigación histórica debe ser rigurosa, sistemática y, en cierto modo, exhaustiva. No debe ser una recolección indisciplinada de información inapropiada y no confiable. Etapas en la investigación histórica. Como en toda investigación seria y ordenada, en esta deben seguirse los siguientes pasos. 1. Definir el problema, para lo cual debemos preguntarnos si el tipo de investigación histórica es el apropiado. 2. Formular hipótesis u objetivos específicos que proporcionen dirección a la investigación. 3. Recolectar la información, teniendo en mente su fuente de origen primaria o secundaria. Usualmente esa información se recoge en tarjetas de tamaño apropiado y codificadas. 4. Evaluar la información, según criterios de crítica interna y externa. 5. Informar los resultados, interpretaciones y conclusiones, apoyadas en la bibliografía. Investigación descriptiva. Se propone este tipo de investigación describir de modo sistemático las características de una población, situación o área de interés. Ejemplos de investigaciones descriptivas son los siguientes. Un censo de población. Una encuesta para determinar las preferencias de los habitantes de una ciudad por determinados programas de televisión. Una encuesta para determinar algunas características de las escuelas públicas de un país. Características. Este tipo de estudio busca únicamente describir situaciones o acontecimientos, básicamente no está interesado en comprobar explicaciones, ni en probar determinadas hipótesis, ni en hacer predicciones. Con mucha frecuencia las descripciones se hacen por encuestas, estudios por encuestas, aunque estas también pueden servir para probar hipótesis específicas y poner a prueba explicaciones. Etapas en investigaciones descriptivas. 1. Definir en términos claros y específicos qué características se desean describir. 2. Expresar cómo van a ser realizadas las observaciones, cómo los sujetos, personas, escuelas, por ejemplo, van a ser seleccionados de modo que sean muestra adecuada de la población, qué técnicas para observación van a ser utilizadas, cuestionarios, entrevistas u otras, y si se someterán a una preprueba antes de usarlas. Cómo se entrenará a los recolectores de información. 3. Recoger los datos. 4. Informar apropiadamente los resultados. 7.2.2 Investigación correlacional. En este tipo de investigación se persigue fundamentalmente determinar el grado en el cual las variaciones en uno o varios factores son concomitantes con la variación en otro u otros factores. La existencia y fuerza de esta covariación normalmente se determina estadísticamente por medio de coeficientes de correlación. Es conveniente tener en cuenta que esta covariación no significa que entre los factores existan relaciones de causalidad, pues estas se determinan por otros criterios que, además de la covariación, hay que tener en cuenta. Ejemplos de investigaciones correlacionales son los siguientes. En un grupo de estudiantes, determinar la relación entre inteligencia, CI, estado nutricional, educación y nivel de ingreso de los padres. En un grupo de trabajadores, identificar el grado de satisfacción con el trabajo en relación con el nivel educativo, ingreso salarial, condiciones del trabajo y número de hijos.
Uso de métodos de planificación familiar en relación con años de estudio, residencia rural o urbana, nivel de aspiraciones para con los hijos. Características. Algunas características sobresalientes de este tipo de estudios son las siguientes. A es indicado en situaciones complejas en que importa relacionar variables, pero en las cuales no es posible el control experimental. B permite medir e interrelacionar múltiples variables simultáneamente en situaciones de observación naturales, como en los ejemplos ofrecidos. Se permite identificar asociaciones entre variables, pero hay que prevenir que ellas sean espurias o falsas, introduciendo los controles estadísticos apropiados. D es menos riguroso que el tipo de investigación experimental porque no hay posibilidad de manipular la variable, o variables, independiente, S, ni de controlarlas rigurosamente. En consecuencia, no conduce directamente a identificar relaciones causa-efecto, pero sí a sospecharlas. Etapas en investigaciones correlacionales. 1. Definir el problema. 2. Revisar la literatura. 3. Determinar el diseño operacional. Identificar las variables pertinentes. Seleccionar los sujetos apropiados. Determinar cuáles instrumentos son los apropiados para obtener los datos. Seleccionar las técnicas de correlación estadística apropiadas para los datos. 4. Recoger los datos. 5. Analizar los datos por medio de las correspondientes técnicas correlacionales e interpretar los resultados. 7.2.3 Estudio de caso. Estudio exclusivo de uno o muy pocos objetos e investigación, lo cual permite conocer en forma amplia y detallada los mismos. Consiste, por tanto, en estudiar cualquier unidad de un sistema, para estar en condiciones de conocer algunos problemas generales del mismo. Este tipo de investigación es apropiado en situaciones en las que se desea estudiar intensivamente características básicas, la situación actual, e interacciones con el medio de una o unas pocas unidades tales como individuos, grupos, instituciones o comunidades. Ejemplos de estudios de caso pueden ser los siguientes. Los estudios de Piechas sobre el desarrollo cognoscitivo en los niños. El estudio de un antropólogo sobre las características culturales de una comunidad indígena. El estudio de un caso de intoxicación en una comunidad. Estudio a profundidad del comportamiento social y psicológico de un adolescente adicto a la marihuana. Características. Tienen este tipo de investigaciones como característica el estudio a profundidad de una unidad de observación, teniendo en cuenta características y procesos específicos o el comportamiento total de esa unidad en su ciclo de vida total o un segmento de él. B. Son particularmente útiles para obtener información básica para planear investigaciones más amplias, pues, debido a lo intensivo de la indagación, arrojan luz sobre importantes variables, interacciones y procesos que merezcan ser investigados más extensivamente. Sin embargo, sus resultados son difícilmente generalizables a las poblaciones a las cuales pertenecen los casos, pues estos generalmente se escogen porque representan situaciones dramáticas más típicas. Etapas en la investigación. 1. Enunciar los objetivos de la investigación, indicando cuál es el caso y qué características, relaciones y procesos se van a observar. 2. Indicar cómo se selecciona el caso, y qué técnicas de observación van a ser usadas. 3. Recoger los datos. 4. Organizar los datos en alguna forma coherente que reconstruya la unidad que se estudia. 5. Informar los resultados y discutir su significación en función de los objetivos propuestos al iniciar el estudio. 7.2.4 Investigación ex post facto sobre hechos cumplidos. Este tipo de investigación es apropiado para establecer posibles relaciones de causa-efecto observando que ciertos hechos han ocurrido y buscando en el pasado los factores que los hayan podido ocasionar. Se diferencia del verdadero experimento en que en este la causa se introduce en un momento determinado y el efecto se viene a observar algún tiempo después. Ejemplos de investigaciones ex post facto son los siguientes. Identificar las características de los estudiantes que obtienen altas notas en sus estudios. Determinar factores asociados al cáncer pulmonar tales como el hábito de fumar tabaco o el tipo de ocupación que hayan tenido las personas que padecen la enfermedad. Determinar la relación entre las características de una campaña política, la situación del país y el éxito en unas elecciones presidenciales. Características.
La principal característica de este tipo de investigación es que el investigador escoge uno o más efectos que le es dable observar y se retrotrae en el tiempo en busca de posibles causas, relaciones y su significado. B. Es apropiado cuando por razones prácticas, económicas o éticas, no es posible realizar experimentos. Se proporcionan información útil sobre la naturaleza del problema, qué factores están asociados, bajo qué circunstancias, en qué secuencia aparecen. Actualmente las posibles relaciones causales que pueden determinarse por estudios ex post facto, se benefician considerablemente de técnicas estadísticas tales como la correlación parcial y la regresión múltiple. La principal debilidad de este tipo de investigación consiste en que por falta de control sobre los factores supuestamente causales, no es posible establecer con un margen de seguridad aceptable, cuál es la causa, o causas. Etapas en la investigación. 1. Definir el problema. 2. Revisar la literatura. 3. Enunciar las hipótesis. 4. Describir los supuestos en que se basan las hipótesis. 5. Determinar los procedimientos para seleccionar los sujetos o unidades de observación. Determinar cuáles técnicas va a utilizar en la recolección de los datos. Probar si estas técnicas son confiables, esto es, si producen la información deseable. 6. Determinar procedimientos para analizar los datos, tales como pruebas estadísticas de asociación y de significación. 7. Recoger los datos. 8. Describir, analizar e interpretar los resultados en términos claros y precisos. 7.2.5 Investigación experimental. Existen diferentes maneras de investigar experimentalmente, llamadas diseños experimentales, pero aquí solo caracterizaremos la forma general de todos ellos. La investigación experimental se ha ideado con el propósito de determinar, con la mayor confiabilidad posible, relaciones de causa-efecto, para lo cual uno o más grupos, llamados experimentales, se exponen a los estímulos experimentales y los comportamientos resultantes se comparan con los comportamientos de ese u otros grupos, llamados de control que no reciben el tratamiento o estímulo experimental. Ejemplos de este tipo de investigación son los siguientes. Probar que el alquitrán del tabaco produce cáncer cuando es aplicado en determinadas condiciones a la piel de las ratas. Investigar los efectos de 2 métodos de enseñanza de la historia de Colombia en grupos de niños de quinto de primaria, controlando el tamaño de la clase y el nivel de inteligencia de los niños, y asignando profesores y estudiantes al azar a los grupos de control y experimental. Investigar los efectos de una clase de abonos en el crecimiento precoz de un tipo de maíz, controlando otros factores que también puedan afectar el crecimiento, suministrando el abono a un grupo de plantas experimentales y no suministrándolo al grupo de plantas de control. Características de la investigación experimental. Requiere de una manipulación rigurosa de las variables o factores experimentales, y del control directo o por procedimientos estadísticos al azar, de otros factores que pueden afectar el experimento. Estos procedimientos al azar incluyen la selección al azar de los sujetos, la asignación al azar de los sujetos a los grupos experimental y de control y la asignación al azar del tratamiento experimental a uno de los grupos. B. Emplea un grupo de control para comparar los resultados obtenidos en el grupo experimental, teniendo en cuenta que, para los fines del experimento, ambos grupos deben ser iguales, excepto en que uno recibe un tratamiento, el factor causal, y el otro no. C. La investigación experimental es el procedimiento más indicado para investigar relaciones de causa-efecto, pero a la vez tiene la desventaja de ser artificial y restrictivo, viéndose limitada su aplicación a los seres humanos, bien sea porque estos actúan de manera diferente bajo condiciones de observación controlada o simplemente por razones éticas. Etapas en la investigación experimental. 1. Revisar la literatura relativa al problema. 2. Identificar y definir el problema. 3. Formular una hipótesis explicativa, deducir sus consecuencias en términos observables y definir términos básicos. 4. Elaborar plan experimental. Identificar todos los factores o variables no experimentales que puedan afectar el experimento y determinar cómo controlarlas. Seleccionar el diseño experimental apropiado. Seleccionar una muestra representativa de sujetos, asignarlos a los grupos y a uno de estos asignarle el tratamiento experimental.
Seleccionar o elaborar instrumentos para realizar el experimento y medir sus resultados. Elaborar procedimientos para recoger los datos del experimento. Enunciar la hipótesis nula. 5. Realizar el experimento. 6. Organizar los resultados en forma estadísticamente apropiada, de modo que se pueda apreciar claramente el efecto. 7. Aplicar la prueba de significación estadística apropiada. 8. Informar los resultados por escrito. 7.2.6 Investigación cuasi experimental. Por medio de este tipo de investigación podemos aproximarnos a los resultados de una investigación experimental en situaciones en las que no es posible el control y manipulación absolutos de las variables. Ejemplos de investigación cuasi experimental son los siguientes. Investigar 2 métodos de educación nutricional a 2 grupos de madres seleccionadas al azar, en una situación en que los instructores han escogido voluntariamente el método a seguir. Estudiar los efectos de un programa para conducir un automóvil correctamente, cuando los sujetos del grupo experimental y de control no son asignados al azar, de tal manera que el grupo experimental contenga un número desproporcionadamente grande de sujetos que estén fuertemente motivados a aprender a conducir correctamente. Evaluar los efectos de un programa para prevenir los comportamientos delictivos en jóvenes que han abandonado sus hogares. Si el grupo experimental se constituye con jóvenes que voluntariamente se ofrecen para seguir el programa, es muy probable que los resultados positivos que se pudieran observar fueran debidos a su no inclinación a la delincuencia, que al programa mismo. Características. A es apropiada en situaciones naturales, en que no se pueden controlar todas las variables de importancia. B. Su diferencia con la investigación experimental es más bien de grado, debido a que no se satisfacen todas las exigencias de estas, especialmente en cuanto se refiere al control de variables. Etapas. Las mismas que en la investigación experimental, pero reconociendo el investigador las limitaciones propias de este tipo de investigación. Hasta aquí hemos tratado de mostrar las características de tipos de investigación y las diferencias entre ellos. Enseguida se incluye un cuadro resumen que le ayudará a sintetizar esta información. Cuasi experimental. Estudia relaciones de causa-efecto, pero no en condiciones de control riguroso de todos los factores que puedan afectar el experimento. 1. Apropiado en situaciones naturales en que no es. 2. Posible el control experimental riguroso. Diferentes tipos de investigación, resumen. Tipo y definiciones. Característica. Histórica. Busca reconstruir el pasado, de manera objetiva, con base en evidencias documentales confiables. 1. Depende de fuentes primarias y de fuentes secundarias. 2. Somete los datos a crítica interna y externa. Descriptiva. Describe características de un conjunto de sujetos o áreas de interés. 1. Se interesa en describir. 2. No está interesada en explicar. Correlacional. Determina la variación en unos factores en relación con otros, covariación. 1. Indicada para establecer relaciones estadísticas entre características o fenómenos, pero no conduce directamente a establecer relaciones de causa-efecto entre ellos. Estudio de caso. Estudia intensivamente un sujeto o situación únicos. 1. Permite comprender a profundidad lo estudiado. 2. Sirve para planear, después, investigaciones más extensas. Ex post facto. Busca establecer relaciones de causa-efecto, después de que este último ha ocurrido su causa se ubica en el pasado. 1. A partir de un efecto observado, se indaga por su causa en el pasado. 2. Útil en situaciones en las que no se puede experimentar. 3. No es muy seguro para establecer relaciones causales. Experimental. Es aquella que permite con más seguridad establecer relaciones de causa a efecto. 1. Usa grupo experimental y de control. 2. El investigador manipula el factor supuestamente causal. 3. Usa procedimientos al azar para la selección asignación de sujetos y tratamiento. 4. Es artificial y restrictivo. Cuasi experimental. Estudia relaciones de causa-efecto, pero no en condiciones de control riguroso de todos los factores que puedan afectar el experimento. 1. Apropiado en situaciones naturales en que no es posible el control experimental riguroso. Sugerencias bibliográficas. ICFES. Serie, Aprender a investigar.
Módulo 2. Unidad 1. Tipos de investigación y sus características. Bogotá, autor, 1989. Pág 9 a 20. 7.3 Tipos de investigación cualitativa. Diseño cualitativo, es un diseño flexible a partir de información cualitativa, que no implica un manejo estadístico riguroso, ya que su estructura se orienta más al proceso que a la obtención de resultados. Finalidad. Caracterizar y responder de manera conjunta y articulada, cómo siente, cómo piensa, y cómo actúa la gente. Describir y comprender lo que la gente vive y cómo lo vive. Interpretar los contextos de la realidad social donde se desarrolla la vida cotidiana de las personas y grupos. Explicar cómo las personas conocen e interpretan la realidad. Internalizar el mundo socio-simbólico y cultural de sus contextos. Diseño, es la estructura a seguir en una investigación, ejerciendo el control de la misma a fin de encontrar resultados confiables y su relación con los interrogantes surgidos de los supuestos e hipótesis problema. Planteamiento de una serie de actividades sucesivas y organizadas, que deben adaptarse a las particularidades de cada investigación y que nos indican los pasos y pruebas a efectuar y las técnicas a utilizar para recolectar y analizar los datos. 7.3.1 La etnografía. El método etnográfico, surgido desde el ámbito del trabajo antropológico, es una forma de investigación naturalista que utiliza el sistema inductivo, esto es, estudia casos específicos con el fin de desarrollar teoría general. El objetivo de este tipo de investigación es descubrir y generar la teoría, no es probar ninguna teoría determinada. Busca comprender una comunidad y su contexto cultural sin partir de presuposiciones o expectativas. Lo cual no significa que la labor del investigador sea de carácter empírico. Espontaneista y carente de sustento teórico, representa más bien de una postura frente a la realidad investigada. Los etnógrafos, como los antropólogos, se sienten altamente estimulados cuando se comprometen en un nuevo estudio de campo guiados únicamente por una idea general de las áreas problemáticas que se presentan como interesantes. Uno de los aspectos más satisfactorios del enfoque etnográfico es precisamente el sentirse libre para poder descubrir un problema retador, antes que sentirse obligado a investigar un problema predeterminado que pudiera existir de hecho solamente en la mente del investigador. La etnografía está estrechamente ligada al trabajo de campo a partir del cual se establece contacto directo con los sujetos y la realidad estudiada. El investigador se desplaza hacia los sitios de estudio para la indagación y registro de los fenómenos sociales y culturales de su interés mediante la observación y participación directa en la vida social del lugar. El etnógrafo recoge sistemáticamente descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y comportamientos observados, citas directas de la gente sobre sus experiencias, actitudes, creencias y pensamientos. De la misma forma obtiene extractos o pasajes enteros de documentos, cartas, registros e historias de caso. La activa intervención del observador en la vida del grupo, de la comunidad o de la institución que investiga, supone abrir las puertas de las fuentes de la información de primera mano que se propone obtener. En su intento de entrar a un grupo o institución, la aproximación a las personas claves es decisiva para el éxito de la investigación. Es necesario que el investigador se prepare cuidadosamente, tanto a sí mismo como al medio donde va a operar. La participación activa como observador dentro de la comunidad implica que el investigador procure una participación que no cree resistencias dentro de los miembros o introduzca distorsiones en su propio trabajo. El investigador debe negociar un grado de participación adecuado para obtener la información pertinente para sus propósitos investigativos. Las técnicas de investigación que acompañan a los métodos cualitativos también son variadas: observación no estructurada y participante, entrevistas a profundidad, historias de vida, grupos focals. También a manera de ejemplo se ilustra la técnica de la observación participante que es común a los diferentes diseños cualitativos. Sugerencias bibliográficas. Galindo Cáceres, Jesús, coordinador. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. México, Addison Wesley Longman. 1998 Etnografía. El oficio de la mirada y el sentido. Pág 347 a 379.
7.3.2 La teoría fundamentada. Conocida también como Grounded Theory, es una metodología de investigación cualitativa sistemáticamente utilizada en ciencias sociales, que hace hincapié en la generación de teoría a partir de los datos en el proceso de realización de la investigación. Su denominación hace referencia a que la construcción de teoría está basada en los datos empíricos que la sustentan, siguiendo un procedimiento de análisis inductivo. Se trata de un método de investigación que opera casi en una forma inversa a los tradicionales y en un primer momento puede parecer en contradicción con el método científico. En vez de comenzar la investigación con el planteamiento de una hipótesis, el primer paso es la recopilación de datos, a través de una variedad de métodos. De los datos recogidos, los puntos clave se marcan con una serie de códigos, que se extraen del texto. Los códigos se agrupan en conceptos similares, a fin de hacerlos más manejables. A partir de estos conceptos, se forman las categorías, que son la base para la creación de una teoría o una hipótesis de ingeniería inversa. Esto contradice el modelo tradicional de investigación, en el que el investigador elige un marco teórico, y solo entonces se aplica este modelo al fenómeno estudiado. El nombre de teoría fundamentada hace referencia a una teoría derivada inductivamente del estudio del fenómeno del que da cuenta. Esta teoría se descubre, se desarrolla y se verifica en y por la recogida de datos, y su análisis correspondiente, relacionados con ese fenómeno. De acuerdo con esta definición, tanto la recogida de datos como su análisis y la teoría misma se encuentran recíprocamente relacionados unos con otros. Teoría inductiva en este caso implica, evidentemente, que uno diagonal A no comienza con la teoría, sino que más bien acaba con ella. La teoría fundamentada es un método de investigación cualitativo que, mediante ciertos procedimientos interpretativos y de codificación, construye inductivamente una teoría sobre un fenómeno. Desde el punto de vista metodológico se enmarca dentro de la tradición del pragmatismo norteamericano y el interaccionismo simbólico. Asume que el diagonal A investigador debe introducirse en el campo de si de verdad quiere conocer cómo van las cosas, reconoce del papel activo de las personas tienen en la formación del mundo en el que vive, otorga una gran importancia al significado y a la acción de las personas, etc. En términos generales, la teoría fundamentada remite al análisis de contenido categorial, aunque sus autores han pretendido marcar su espacio metodológico y técnico. Sobre la base de materiales de entrevista, de observación o documentales, LGT opera siguiendo diversas estrategias analíticas y de interpretación basadas principalmente en la codificación, entendida como una técnica de conceptualización de los datos. Strauss, 1987. Sugerencias bibliográficas. Strauss, Anselm y Corbin, Juliet. Bases de la investigación cualitativa. Técnicas y procedimientos para desarrollar la teoría fundamentada. Medellín, Universidad de Antioquia, 2002. De la Cuesta Benjumea, Carmen. La teoría fundamentada como herramienta de análisis. Medellín, Colombia. 7.3.3 La fenomenología. Según de la Cuesta 2006. En la fenomenología se distinguen dos escuelas de pensamiento que implican distintas metodologías, la eidética o descriptiva y la hermenéutica o interpretada. La fenomenología eidética tiene por objetivo describir el significado de una experiencia a partir de la visión de quienes han tenido dicha experiencia. Aquí el investigador pone entre paréntesis sus presuposiciones, se reflejan en las experiencias e intuyen o describen las estructuras de las experiencias. Sich, Cohen y O'Meara, 2003. La fenomenología hermenéutica es la que más se utiliza en enfermería. Su objetivo es comprender una vivencia. Esta fenomenología entiende que la vivencia es en sí misma un proceso interpretativo y que la interpretación ocurre en el contexto donde el investigador es partícipe. Sich, Cohen y O'Meara, 2003. Esta presencia del investigador es una de las diferencias más destacadas que tiene con la fenomenología descriptiva. En la fenomenología se estudia el mundo percibido y no un fenómeno en sí mismo, de tal suerte que el sujeto y el objeto de estudio se unen por medio de la idea de estar en el mundo. El investigador se dirige al mundo percibido, entiende que la percepción permite el acceso a la vivencia. Euler, 1986. Los datos se obtienen principalmente a través de
Entrevistas fenomenológicas con la particularidad que se debe de realizar más de una entrevista a cada informante. En el análisis se indaga sobre un fenómeno en particular, luego sobre sus esencias generales para, por último, aprehender las relaciones entre las esencias. Euler, 1986. Los hallazgos fenomenológicos se presentan en una narración o en temas con subtemas. Un buen estudio fenomenológico toca el alma del lector. Philip Morse, 1985. Concluyendo, la etnografía es una manera de acceder a las culturas entendidas estas de una manera amplia. La teoría fundamentada, Grounded Theory, se centra en la búsqueda de procesos, le interesa la temporalidad, y la fenomenología indaga la esencia del significado de una vivencia. Philip Morse, 1985. Por ello, en la etnografía se harán preguntas descriptivas sobre valores, creencias y prácticas de un grupo cultural. En la teoría fundamentada se preguntará por el proceso, cómo son las experiencias a lo largo del tiempo o cómo cambian. En la fenomenología las preguntas serán sobre el significado íntimo, tratando de desvelar la esencia de la experiencia. Morse, 1994. Los métodos son herramientas, no son fines en sí mismos. La elección que haga el investigador ha de ser coherente con la pregunta de investigación, si no se pone en peligro la validez del estudio. El uso de estas herramientas exige un conocimiento de sus bases teóricas. La investigación cualitativa va más allá de los procedimientos, lo que hace que un estudio sea etnográfico, de teoría fundamentada o fenomenológico es la intencionalidad del investigador, es decir, su perspectiva teórica. Según Rodríguez y García 1996, una característica esencial de la investigación fenomenológica, respecto de otras corrientes de investigación cualitativas, es el énfasis sobre lo individual y sobre la experiencia subjetiva. De ahí que se considera que la fenomenología es la investigación sistemática de la subjetividad. El mismo autor resume el sentido y las tareas de la investigación fenomenológica en los siguientes 8 puntos. 1. La investigación fenomenológica es el estudio de la experiencia vital, del mundo de la vida, de la cotidianidad. Lo cotidiano, en sentido fenomenológico, es la experiencia no conceptualizada o categorizada. 2. La investigación fenomenológica es la explicación de los fenómenos dados a la conciencia. Ser consciente implica una transitividad, una intencionalidad. Toda conciencia es conciencia de algo. 3. La investigación fenomenológica es el estudio de las esencias. La fenomenología se cuestiona por la verdadera naturaleza de los fenómenos. La esencia de un fenómeno es un universal. Es un intento sistemático de desvelar las estructuras significativas internas del mundo de la vida. 4. La investigación fenomenológica es la descripción de los significados vividos, existenciales. La fenomenología procura explicar los significados en los que estamos inmersos en nuestra vida cotidiana, y no las relaciones estadísticas a partir de una serie de variables, el predominio de tales o cuales opiniones sociales, o la frecuencia de algunos comportamientos. 5. La investigación fenomenológica es el estudio científico humano de los fenómenos. La fenomenología puede considerarse ciencia en sentido amplio, es decir, un saber sistemático, explícito, autocrítico e intersubjetivo. 6. La investigación fenomenológica es la práctica atenta de las meditaciones. Este estudio dice si el pensamiento tiene que ser útil e iluminar la práctica de la educación de todos los días. 7. La investigación fenomenológica es la exploración del significado del ser humano. En otras palabras, ¿qué es ser en el mundo? ¿Qué quiere decir ser hombre, mujer o niño? En sí el conjunto de su mundo desde la vida, de su entorno sociocultural. 8. La investigación fenomenológica es el pensar sobre la experiencia originaria. En definitiva, la fenomenología busca conocer los significados que los individuos dan a su experiencia. Lo importante es aprehender el proceso de esa interpretación por el que la gente define su mundo y actúa en consecuencia. El fenomenólogo intenta ver las cosas desde el punto de vista de otras personas, describiendo, comprendiendo e interpretando. Sugerencias bibliográficas. De la Cuesta Benjumea, Carmen. Estrategias cualitativas más usadas en el campo de la salud. Facultad de Enfermería, Universidad de Antioquia, Medellín, Colombia. Nure Investigación, número 25,
noviembre-diciembre 2006. Rodríguez, Gregorio, Gil, Javier y García, Eduardo. Metodología de la investigación cualitativa. España, Ediciones Aljibe, 1.996. 7.3.4 El método biográfico y la historia de vida. Entendemos al método biográfico como la utilización sistemática de documentos que reflejan la vida de una persona, momentos especiales de ella o aspectos que se pretenden destacar. Las experiencias personales suelen reflejar tanto la vida como el contexto histórico-social en el que la obra de esa persona cobra sentido. En el método biográfico se utilizan diferentes fuentes: las biografías, los relatos de viajes, las autobiografías, los diarios, las cartas y las historias de vida. Estas fuentes conforman el género narrativo que es utilizado en las ciencias sociales, por ejemplo en la sociología y en la antropología como método de investigación. Biografía, versión escrita de la vida de una persona. Es una de las formas más antiguas de expresión literatura. Idealmente el autor señala hechos de la vida del sujeto corno, nacimiento y muerte, estudios, ambiciones, conflictos, medio social en el que se desarrolló, trabajo, relaciones y anécdotas, entre otras. Relatos de viajes. Los relatos de los viajeros, inscriptos en el método biográfico, han permitido reconocer los procesos de descubrimiento, las apreciaciones y las maneras de pensar tanto de una época como la de aquellos que fueron avanzados en su tiempo. Se destacan en esos relatos los de Charles Darwin, quien recorrió gran parte del planeta como naturalista en el velero Beagle. Autobiografía, género literario que se presenta como la biografía de una persona real hecha por sí misma. En la autobiografía, el autor, el narrador y el personaje principal tienen el mismo nombre. Diario, es sin duda una forma de autobiografía, se elabora día a día, se anotan cosas reales o no y pertenece a la literatura confidencial. Historia de vida, constituye el texto final que llega a las manos del lector. Es el resultado de un proceso de edición en el que la iniciativa y el trabajo corresponden al investigador, pero en el que el sujeto biografiado tiene derechos de coautoría y, por tanto, puede introducir criterios en cuanto a estilo y en cuanto a la información que se publica, que el investigador tiene que tener en cuenta y respetar. La edición de una historia de vida, elaborada a partir de relatos biográficos y del uso de otros documentos personales, supone básicamente: 1. Ordenar la información cronológica y temáticamente. 2. Recortar las digresiones y reiteraciones. 3. Ajustar el estilo oral del informante lo mínimo posible para que sea aceptable por este. 4. Introducir notas a lo largo del texto que contextualicen y diagonal o remitan a otras partes del texto. Relatos de vida cruzados. Se trata de una mirada múltiple centrada en un solo objeto, que consistirá normalmente en una formación social de dimensiones demográficas pequeñas, en general una aldea, pero donde caben otros muchos objetivos: una secta, una cofradía, un barrio urbano o una asociación. Relatos de vida paralelos. Este tipo de procedimiento utiliza las narraciones biográficas cuando el objeto de estudio consiste en unidades sociodemográficas muy amplias. Se trata de construir una sola historia a partir de muchos relatos diferentes. ¿Por qué elegir el método biográfico? La elección de este método puede favorecer los enfoques interdisciplinarios y permite superar las visiones fragmentarias de la ciencia, la técnica o el arte. Las biografías recogen las experiencias vividas por una persona y sus sentimientos, pero fundamentalmente, la elección de los recuerdos, las maneras de interpretarlos, sus creencias y valores. En las biografías encontramos puntos de inflexión o hitos que permiten entender con mayor profundidad los contextos en que se inscribe esa vida. Reconstruyen el contexto de una época o de una comunidad científica o cultural desde la perspectiva interpretativa de las personas involucradas. En la escuela, el método biográfico se instala también con sentido de ejemplaridad y adquiere, por tanto, fuerza moral. Existe hoy en día una terminología redundante y, a veces, polisémica que puede dificultar la comprensión por parte del lector de a qué nos estamos refiriendo a cada caso. Los términos más frecuentemente utilizados en este campo son biografía, dominio general de cualquier trabajo humanístico o científico social orientado al establecimiento de trayectorias personales, sea en base a fuentes orales o escritas; autobiografía,
es cuando personajes pertenecientes a culturas ágrafas relatan los pasajes de su vida al etnógrafo, donde éste debe transcribir el relato a otro idioma y debe respetar la validad y estilo original. Historia de vida es una modalidad de autobiografía que consiste en el encargo a un informante de la redacción de su historia de vida, a partir de unas instrucciones escuetas y claras y a cambio, normalmente, del pago en efectivo de una cierta cantidad de dinero. Relato biográfico, recit de biolife story, lo entendemos como el registro literal de las sesiones de entrevista que el etnógrafo realiza con el sujeto entrevistado. Para que el investigador pueda poseer el control sobre el mismo proceso de entrevista es muy importante crear archivos paralelos a los del relato biográfico. Documentos personales, es cualquier tipo de registro que posea, sobre todo, un valor afectivo o simbólico para el sujeto analizado, junto a la función de detonante del proceso de rememoración de los acontecimientos pasados y fuente oral. Énfasis especial en el uso de testimonios orales. Sugerencias bibliográficas. Ander E.G.G., Ezequiel. Métodos y técnicas de investigación social, volumen 4. Técnicas para la recogida de datos e información. México, Lumen, 2003. Capítulo 11. Historia de vida. Pág 279 a 293. Valles Martínez, Miguel S. Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid, Síntesis, 2000. Capítulo 7. Técnicas de conversación, narración, 2. La metodología biográfica. Pág 235 a 274. 7.3.5 El estudio de casos. El estudio de casos es el examen intensivo y en profundidad de diversos aspectos de un mismo fenómeno o entidad social. Es decir, es un examen sistemático de un fenómeno específico, como un programa, un evento, una persona, un proceso, una institución o un grupo social. Un caso puede seleccionarse por ser intrínsecamente interesante. Se estudia para obtener la máxima comprensión del fenómeno. Los estudios de casos se refieren al análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad social y proporcionan una descripción intensiva y holística del mismo. Su propósito fundamental es comprender la particularidad del caso, en el intento de conocer cómo funcionan todas las partes que los componen y las relaciones entre ellas para formar un todo. La mayor parte de la literatura sobre el estudio de casos lo ubica en el marco de la investigación cualitativa y la indagación naturalista. Esto no quiere decir que no se puedan usar datos cuantitativos en un estudio de casos, sino que su sentido y su lógica se enmarca en una visión global de la investigación cualitativa donde lo que interesa es comprender el significado de una experiencia. En contraste con la investigación cuantitativa, la cual desmenuza el fenómeno para examinar sus elementos, que serán las variables del estudio, la investigación cualitativa se esfuerza por comprender cómo funcionan todas las partes juntas para formar un todo. Pérez Serrano, 1994. El estudio de casos es como un proceso que intenta describir y analizar no pocas veces alguna entidad a medida que se desarrolla a lo largo de un tiempo en términos cualitativos, complejos y comprensivos. Se caracteriza por descripción intensiva, holística y un análisis de una entidad singular, un fenómeno o unidad social, enmarcado en el contexto social donde se produce. Analiza a profundidad la interacción de los factores que producen cambio, crecimiento o desarrollo de los casos seleccionados. Utiliza primordialmente un enfoque longitudinal o genético. Los casos pueden ser grupos, familias, comunidades, etc., o personas, historias de vida, un programa, un evento, un proceso, una institución. Utiliza particularmente la observación, las historias de vida, las entrevistas, los cuestionarios, los diarios, autobiografías, documentos personales o colectivos, correspondencias, informes, etc. Su objetivo básico es comprender el significado de una experiencia. Aunque hace énfasis en el trabajo empírico, exige un marco de referencia teórica para analizar e interpretar los datos recolectados de los casos estudiados. Los estudios de casos se agrupan en 3 categorías. Estudio de casos descriptivo. Este presenta un informe detallado del caso eminentemente descriptivo,
sin fundamentación teórica ni hipótesis previas. Aporta información básica generalmente sobre programas y prácticas innovadoras. Estudio de casos interpretativo. Aporta descripciones densas y ricas con el propósito de interpretar y teorizar sobre el caso. El modelo de análisis es inductivo para desarrollar categorías conceptuales que ilustren, ratifiquen o desafíen presupuestos teóricos difundidos antes de la obtención de la información. Estudio de casos evaluativo. Este estudio describe y explica, pero además se orienta a la formulación de juicios de valor que constituyan la base para tomar decisiones. Sugerencias bibliográficas. Ander E.G.G., Ezequiel. Métodos y técnicas de investigación social, volumen 4. Técnicas para la recogida de datos e información. México, Lumen, 2003. Capítulo 13. Estudio de casos. Pág 311 a 320. Barrio del Castillo, Irene y otros. El estudio de casos. Universidad Autónoma de Madrid. http://wam.es/personal-pdi/Smaria-Smarias-Esmarias-casos-doc-pdf, enero de 2012. Martínez Carazo, Piedad Cristina. El método de estudio de caso. Estrategia metodológica de la investigación científica. Pensamiento and Gestión, 20. Universidad del Norte, 165 a 193, 2006. Pérez Serrano, Gloria. Investigación cualitativa. Retos e interrogantes. Madrid, La Muralla. S.A., 1994. Capítulo 3. El método del estudio de casos. Aplicaciones prácticas. Pág 79 a 136. Rodríguez, Gregorio, Gil, Javier y García, Eduardo. Metodología de la investigación cualitativa. España, Ediciones Aljibe, 1.996. Diseño de la investigación cualitativa, el estudio de casos. Pág 90 a 100. 7.3.6 El análisis de contenido y del discurso. Es un método para manejar material narrativo cualitativo, pero también un procedimiento que permite la cuantificación. En términos generales es una técnica de investigación para el análisis sistemático del contenido de una comunicación, bien sea oral o escrita. Se puede emplear en materiales como diarios, cartas, cursos, diálogos, reportes, libros, artículos y otras expresiones lingüísticas. Las unidades de análisis para las expresiones verbales son diversas, pero una de las más útiles son los temas, que abarcan ideas o conceptos y puntos, que se refieren al mensaje completo. Luego de que el investigador elige su unidad de análisis, desarrolla un sistema de clasificación para permitir la categorización de los mensajes de acuerdo con su contenido. De esta manera es posible analizar los datos codificados bien por procedimientos cualitativos o numéricos. Existen diferentes tipos de análisis de contenido entre los cuales es pertinente mencionar, de acuerdo con los fines de esta guía, el análisis de contenido cualitativo que permite, por ejemplo, verificar la presencia de temas, de palabras o de conceptos en un contenido. Y el análisis de contenido cuantitativo que tiene como objetivo cuantificar los datos, establecer la frecuencia y las comparaciones de frecuencia de aparición de los elementos retenidos como unidades de información o de significación, las palabras, las partes de las frases enteras, etc. En el análisis cuantitativo, lo importante es lo que aparece frecuentemente, la frecuencia es el criterio. El análisis cuantitativo reduce el material estudiado a las categorías analíticas a partir de las cuales se puede producir las distribuciones de frecuencia, los estudios de correlación, etc. En el análisis cualitativo, lo importante implica la novedad, el interés, el valor de un tema, es decir, su presencia o su ausencia. Interpreta el material estudiado con la ayuda de algunas categorías analíticas destacando y describiendo sus particularidades. Sugerencias bibliográficas. Ander E.G.G., Ezequiel. Métodos y técnicas de investigación social, volumen 4. Técnicas para la recogida de datos e información. México, Lumen, 2003. Capítulo 9.
El análisis de contenido. Pág 243 a 258. Valles Martínez, Miguel S. Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid, Síntesis, 2000. Capítulo 4. La investigación documental, técnicas de lectura y documentación. Pág 109 a 139. 7.3.7 La investigación acción participativa, IAP. Los supuestos básicos de este método son que, las personas construyen la realidad en la que viven, las comunidades y los grupos en las que están insertas tienen su propio desarrollo histórico y cultural, es decir, antecede y continúa a la investigación. La relación entre investigador /A y personas de la comunidad o grupo han de ser horizontales y dialógicas. Toda comunidad dispone de los recursos necesarios para su evolución y transformación y, finalmente, asume la conveniencia de utilizar distintas herramientas metodológicas, tanto cualitativas como cuantitativas. Montero, 1994. Asume, además y en coherencia con ello, ciertos compromisos con la realidad social como la necesidad de hacer una psicología de teoría y praxis, la consideración del /A profesional como un agente de cambio social, la relación con el desarrollo de la conciencia social y el reconocimiento del carácter histórico y cultural de los fenómenos psicológicos y sociales. Como práctica, la IAP asume ciertos presupuestos ideológicos. Serrano, 1989, como que la neutralidad valorativa no es una posibilidad para los seres humanos, por lo que cuando el /A profesional expresa los valores que guían su trabajo está facilitando de hecho su evaluación por otras personas. Igualmente asume que el compromiso del /A investigador es con las personas investigadas y que los procesos de intervención e investigación son simultáneos e inseparables. En la práctica y como práctica, la IAP tiene además las siguientes características. La investigación se produce en un espacio histórico determinado, la investigación es propiedad de las personas investigadas, la persona que investiga ejerce un rol de persona que se inserta en una comunidad, la investigación es un proceso dialógico en el que el diálogo es a la vez una categoría social y epistemológica, el proceso de investigación debe romper la relación de dependencia intelectual y sustituirla por un modelo de relación horizontal con las personas investigadas. Serrano, 1992. Sugerencias bibliográficas. Galindo Cáceres, Jesús, coordinador. Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación. México, Addison Wesley Longman. 1998 Investigación Acción Participativa. Pág 433 a 461. Murcia Florian, Jorge. Investigar para cambiar. Un enfoque sobre investigación-acción participante. Santa Fe de Bogotá, Cooperativa Editorial Magisterio, 1997. Rodríguez, Gregorio, Gil, Javier y García, Eduardo. Metodología de la investigación cualitativa. España, Ediciones Aljibe, 1.996. Valles Martínez, Miguel S. Técnicas cualitativas de investigación social. Reflexión metodológica y práctica profesional. Madrid, Síntesis, 2000. Capítulo 5. Técnicas de observación y participación, de la observación-acción participativa. Pág 142 a 173.